Como yo no le tengo miedo al cuco, le toco la puerta al señor Fernando Rospigliosi, que ha sido, además de periodista, ministro de Estado y que conoce del servicio de inteligencia y que conoce de la realidad del Perú, y ahora está del lado de Keiko, que es, creo yo, el lado de la razón y no de la revolución y la muerte. Fernando Rospigliosi, buenos días. Filipe. ¿Y ahora qué hacemos? Lo que tiene que hacer toda persona sensata, votar por Keiko. ¿Por qué habría alguien que odia a Keiko porque le dijeron todo lo que le dijeron en los últimos 20 años, hoy votar por Keiko? Por varias razones. Primero, porque tiene las propuestas y el equipo que pueden resolver la crisis horrible, espantosa que está viviendo el Perú por responsabilidad de los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. La crisis de salud, la crisis sanitaria y la crisis económica y la crisis de seguridad. Keiko tiene las propuestas y tiene el equipo que puede resolverlas. El señor Castillo no tiene ni propuestas ni equipo, al contrario, sus propuestas son para hundir al Perú en una crisis peor y no tiene ningún equipo, por supuesto, ni de economía, ni de salud, ni de seguridad para eso. Creo que esa es la razón por la cual hay que votar por Keiko en estas elecciones. Hay gente que quiere votar por odio o por rabia. Bueno, pues por rabia o por odio no se resuelven las cosas. Las cosas se resuelven con soluciones. Y lo que tenemos ahora es una crisis espantosa, la peor crisis del último siglo. Y entonces esa me parece una razón suficiente para votar adecuadamente y votar por Keiko Fujimori en esta elección. Ahora bien, ha salido la encuesta, hay gente que se ha asustado, yo lo veo como algo normal, porque el envión que le dio la prensa, y digamos, queriendo fregar, no es que la prensa se le ocurrió volverse comunista o senderista, sino que tenía pues que romper y hacer determinadas maniobras para debilitar a la derecha, poner allá. Todo ese experimento sociocultural y psicosocial ha devenido una realidad. El señor está en crecimiento y hay gente que se ha asustado. ¿Qué le dirías tú a la gente que está asustada por la encuesta o a la gente que quiere votar por Castillo por la encuesta? Mira, yo creo que una encuesta realizada tan rápidamente, o sea, unos pocos días después de la primera vuelta, yo creo que es real la encuesta. Yo no tengo duda de que pueda ser así lo que ha expresado esta encuesta de Ipsos. Pero las cosas cambian, por favor. Hemos visto cómo las encuestas todas daban como ganador a Forsyth en toda la primera parte de la elección y al final ni siquiera ha pasado la valla, según parece. Después daban al Escano y llegó quinto, sexto, ya no sé en qué lugar. Entonces, las preferencias ciudadanas cambian y para eso hay que desarrollar una campaña política. Para eso están las campañas políticas, si no, no habría necesidad de hacer campañas políticas. Pondríamos de presidente al que está primero en las encuestas 6 meses antes. Y no es así, pues por lo menos en el Perú no es así. Entonces yo creo que tenemos 6, 7 semanas por delante para explicar por qué hay que votar por Keiko Fujimori, porque tiene un programa adecuado, porque va a resolver los problemas de salud, de seguridad y de economía, y por qué el señor Pedro Castillo nos va a llevar a una situación igual o peor a la de Venezuela, y tenemos 1 millón de venezolanos acá. Lo único que hay que hacer es preguntarle en cualquier esquina a cualquier venezolano que ha venido huyendo de su país, por qué ha salido de su país y por qué es repudiable una dictadura como la que hay en Venezuela. Y está clarísimo que el señor Castillo y el señor Cerrón, que es el dueño del partido, nos llevaría a una situación igual o peor que la de Venezuela. Entonces, las encuestas son las encuestas recogen unas opiniones en un momento determinado, pero esas opiniones cambian porque hay campañas electorales y se puede explicar las bondades o maldades de los candidatos. Maldades como utilizar a los niños, ¿no? Como utilizaban a los niños en Ayacucho, claro, cuando masacraban a la gente, como mataban niños, como ponían bombas con niños. Para ellos les da igual, o sea, el terrorista hace lo que tenga que hacer con tal de lograr su objetivo, hacerse el bueno también. Así es increíble. Y ahí hay que señalar también la responsabilidad de determinados medios de comunicación que están presentando
a este señor como un buen maestro, Bueno. un pobre campesino. No es así, pues, no es así. Te Lo que te puedo importa contar son- para qué es, ¿no? ¿Perdón? Te ¿Sí? puedo contar por qué lo hacen así, ¿no? A ver, cuéntame, dime. Es muy sencillo, es para pedirle plata a la derecha. ¿Puede Tal ser? cual. Ah, lo pongo como bueno, la gente se asusta, bueno, pues, dame plata. Y le piden plata por arriba y por abajo. Yo Bueno, puede ser. yo te puedo contar fuera de micrófonos como un periodista que lo saca y lo endulcora y va y voltea y le pide plata a un gran minero y a otro gran industrial, en la mano. Bueno, desgraciadamente hay cosas así, ¿no? Pero eso es peligrosísimo porque lo que importa son las ideas de esta gente y lo que van a hacer. Y lo que van a hacer es estatizar todo lo que puedan estatizar las empresas privadas, que son las que emplean trabajadores y pagan impuestos. Todas las empresas estatales en el Perú han sido un desastre, lo único que han conducido es a la ruina, pero además van a establecer una dictadura, se van a quedar todo el tiempo que sea posible en el poder y van a sumir al Perú en el hambre, en la miseria y en la desesperación, como Venezuela, como Cuba y como los países comunistas, donde la gente tiene que huir, agarrar lo que puede, lo que tiene puesto sobre el cuerpo y salir corriendo y irse a vivir como sea en otro país. Por eso digo, los venezolanos que están en el Perú hoy día son un ejemplo de eso. Solamente Correcto. hay que mirarlos o solamente hay que conversar con ellos. Y hay que preguntarle, sería el mejor consejero. Fernando Rospigliosi ha sido muy amable con nosotros. Muchas gracias, Philip. Hasta luego. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato, Perro. gato, Pero para elegir tu lote, facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.